¿Por qué el programa de reanimación neonatal se enfoca en la ventilación a presión positiva? Es uno de los pasos más importantes y eficaces de la reanimación neonatal, es la ventilación de los pulmones del neonato. Es importante aprender a proporcionar la VPP, debido a que es la base fundamental de la reanimación neonatal. En la primera lección estaremos brindándole y se enfoca más que todo en la ventilación asistida con lo que es una mascarilla facial. En segunda lección tenemos lo que es administrar ventilación por vía aérea alternativas. Como segunda instancia tenemos lo que es explicar la terminología y abreviaciones que se usan habitualmente para describir lo que es la ventilación a presión positiva. Por ejemplo, tenemos el PIC, que es la presión inspiratoria pico, que se define como la presión más alta administrada en cada respiración. También tenemos lo que es el PEG, que es la presión positiva al final de la expiración, que se define como la presión de gas que se encuentra en los pulmones o que queda en los pulmones entre las respiraciones cuando el bebé está recibiendo respiración asistida. También tenemos lo que es la CPAC. La CPAC se define como la presión positiva continua en las vías aéreas, que es más que todo la presión de gas que queda en los pulmones entre las respiraciones cuando el niño está respirando espontáneamente. También tenemos lo que es la frecuencia. La frecuencia es más que todo la cantidad de respiraciones asistidas que sea por minuto. También tenemos lo que es el TIP. El TIP es el tiempo de inspiración. Se define como la duración en segundos de la fase de inspiración de cada respiración con respiraciones asistidas. Y por último tenemos lo que es el manómetro, que el manómetro se define como el equipo para medir lo que es la presión de gas. Existen diferentes tipos de dispositivos de reanimación para ventilar al recién nacido. Usualmente se ocupan tres. La bolsa autoinflable, la cual se llena de gas, aire o oxígeno una vez que se aprieta y se suelta. La bolsa por flujo, la cual se llena de gas gracias a una fuente que comprime este. Y el reanimador con pieza T, el cual lleva el gas comprimido hacia el bebé. La pieza T se ocluye. Dentro de las indicaciones para la ventilación a presión positiva tenemos apnea, respiración entrecortada, frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto y saturación de oxígeno por debajo del rango objetivo, aún si se está utilizando CPAP. ¿Cómo se prepara para comenzar una ventilación a presión positiva? En primer lugar, se deben eliminar las secreciones de la vía aérea. Si no se realizó, se debe succionar la boca y la nariz para eliminar las secreciones y que no obstruyan la ventilación a presión positiva. Segundo, se debe colocar junto a la cabeza del bebé. La persona que está encargada de colocar la vía aérea en posición y colocar la máscara se colocará junto a la cabeza del bebé. Y tercero, coloque la cabeza y el cuello del bebé en la posición correcta. La cabeza y el cuello del bebé deben de estar en posición neutral o ligeramente extendido hacia la posición de olfateo para que la nariz y el mentón se dirijan hacia arriba. La posición incorrecta es una de las razones más comunes para una ventilación con máscara ineficaz. Como objetivo durante y después de la reanimación del recién nacido es lograr una saturación de oxígeno que imite a la de un recién nacido sano y a término. Recordemos que tarda hasta 10 minutos o más en que el recién nacido recupere una saturación del 90%. Entonces, ¿qué concentraciones de oxígeno debemos utilizar en estos pacientes? La respuesta es la siguiente. Para iniciar la reanimación en un paciente de 35 semanas de gestación o más, se debe mezclar a un oxígeno del 21%. Para iniciar la reanimación en un paciente menor de 35 semanas, se debe ajustar el mezclador a un oxígeno del 21 al 30%. También hay que ajustar el flujómetro a 10 litros por minuto. Con respecto a la frecuencia de respiraciones, debemos administrar una frecuencia de 40 a 60 respiraciones por minuto, con la siguiente técnica, que es respira, 2, 3, respira. En donde cuando mencionemos respira, nosotros apretamos y cuando mencionamos 2, 3, nosotros soltamos. ¿Cuánta presión se debe utilizar para comenzar con la ventilación a presión positiva? Luego del nacimiento, el líquido pulmonar fetal dentro de los alvéolos debe ser reemplazado por aire para que tenga lugar el intercambio gaseoso.
Si el bebé no ha realizado una respiración espontánea, las primeras respiraciones asistidas pueden requerir presiones más altas de lo habitual para mover el líquido para afuera de los espacios de aire e inflar los alvéolos. No obstante, los volúmenes pulmonares y las presiones elevadas excesivamente en las vías aéreas pueden causar lesiones en los pulmones. El objetivo es usar la presión justa para insuflar y airear los pulmones para que la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno aumenten. Comienza con una presión inspiratoria pico de entre 20 y 25 centímetros de agua. Los bebés nacidos a término pueden necesitar una presión inspiratoria mayor que las primeras respiraciones para que insuflen los pulmones, es decir, de 30 a 40 centímetros de agua. Luego de las respiraciones iniciales que insuflan, tal vez puede disminuir la presión inspiratoria. Administrar presión positiva al final de la expiración con las primeras respiraciones que insuflan ayuda a lograr una insuflación estable de los pulmones más rápida, a eliminar el líquido y a evitar que los espacios del aire colapsen durante la exhalación. Cuando se utilice, el ajuste inicial recomendado es de 5 centímetros de agua. Una vez que insufle los pulmones, debe observar un leve movimiento de subida y bajada en el pecho del bebé con cada respiración. Si el bebé parece estar respirando de manera muy profunda, tal vez esté usando demasiada presión y los pulmones pueden estar hiperinsuflados. Esto aumenta el riesgo de producir neumotórax. Recuerde que el volumen de respiración normal es mucho más pequeño que la cantidad de gas en la bolsa de reanimación. Si el bebé es prematuro, la evaluación visual del movimiento del pecho puede ser menos confiable y el riesgo de lesión debido a hiperinsuflación puede ser mayor. Es posible lograr una ventilación exitosa sin movimiento del pecho evidente. ¿Cómo evalúa la respuesta del bebé a la ventilación a presión positiva? El indicador más importante de una ventilación a presión positiva exitosa es el aumento de la frecuencia cardíaca. Inicie la ventilación a presión positiva con la frecuencia y la presión recomendadas. Un ayudante controlará la respuesta de la frecuencia cardíaca del bebé con ayuda de un estetoscopio, un oxímetro de pulso o un monitor cardíaco electrónico. Se realizarán 2 evaluaciones de la respuesta de la frecuencia cardíaca por separado. Su primera evaluación determina si la frecuencia del bebé está aumentando con ayuda de la ventilación a presión positiva. Primera evaluación de la frecuencia cardíaca. Verifique la frecuencia cardíaca del bebé después de 15 segundos de ventilación a presión positiva. Si se comenzó la ventilación a presión positiva debido a que el bebé tenía la frecuencia cardíaca baja, esta debe comenzar a aumentar dentro de los primeros 15 segundos de ventilación. Si la frecuencia cardíaca no aumenta, se debe determinar si se está insuflando los pulmones del bebé y tomar medidas correctivas de ser necesario. Se pueden dar 2 situaciones. La frecuencia cardíaca está aumentando y la frecuencia cardíaca no está aumentando. En el primer caso, el ayudante debe de anunciar que la frecuencia cardíaca está aumentando. Posterior a eso se continúa la ventilación a presión positiva y después se realiza una segunda evaluación de la frecuencia cardíaca del bebé luego de 15 segundos más. En el caso que la frecuencia cardíaca no está aumentando, el ayudante también debe de anunciar qué es lo que está pasando. Se verifican los movimientos del pecho con las respiraciones asistidas y se informan los descubrimientos. Se pueden dar 2 situaciones: que la frecuencia cardíaca no está aumentando y el pecho sí se está moviendo, y que la frecuencia cardíaca no está aumentando y el pecho no se está moviendo. En el primer caso, el ayudante debe anunciar que el pecho sí se está moviendo. Se continúa la ventilación a presión positiva que mueve el pecho y se realiza una segunda evaluación de la frecuencia cardíaca del bebé luego de 15 segundos, después de la ventilación a presión positiva que movió el pecho. En el caso de que el pecho no se está moviendo y tampoco la frecuencia está aumentando, se debe de anunciar. Esto quiere decir que las ventilaciones no están insuflando correctamente a los pulmones. Se realizan los pasos correctivos de la ventilación hasta que se logre que el pecho se mueva con la ventilación. Se alerta al equipo cuando se logra el movimiento de la ventilación, se continúa con la ventilación que mueve el pecho y luego se realiza una segunda evaluación de la frecuencia cardíaca dentro de 30 segundos posterior a la ventilación que logró que se moviera el pecho. Pasos correctivos de la ventilación. Las razones más probables de la ineficacia de la ventilación con máscara son pérdida alrededor de la máscara, obstrucción de las vías aéreas y presión de ventilación ineficaz. Los 6 pasos correctivos se resumen de manera ordenada en el acrónimo mnemotécnico Mr. SOPA, donde cada letra es un paso correctivo. M
de máscara, ajústela. Considere la utilización de técnica a 2 manos y vuelva a colocar la máscara. R, de reubicación de las vías aéreas. Coloque el cuello en una posición neutral o ligeramente extendida. Después de esto, probaremos lo que es la ventilación de presión positiva y los movimientos del pecho. Siguiendo tenemos S, succión de boca y nariz. Se realizará con una pega de goma o un catéter de succión. O, la boca abierta. Abra la boca y levante la mandíbula hacia adelante. Otra vez tendremos lo que es la valoración o volvemos a probar lo que es la ventilación de presión positiva y también los movimientos del pecho. Seguimos con P, de presión. Esta aumenta a razón de 5 a 10 centímetros de agua o máximo 40 centímetros de agua. Volveremos a probar lo que es la ventilación a presión positiva y valoraremos de nuevo o evaluaremos de nuevo en este caso lo que son los movimientos del pecho. Por último tenemos A, de lo que es las vías aéreas alternativas. Aquí tendremos la opción de poner lo que es un tubo endotraqueal o una máscara laringe. Por último volveremos a probar lo que es la ventilación a presión positiva, los movimientos del pecho y también los sonidos respiratorios. Segunda evaluación de la frecuencia cardíaca. Se debe evaluar la frecuencia cardíaca luego de 30 segundos de haber iniciado la ventilación. Si se presenta una frecuencia cardíaca mayor o igual a 100 latidos por minuto, significa que la ventilación ha sido exitosa y se deberá continuar ventilando a una frecuencia de 40 a 60 respiraciones por minuto. Si se presenta una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto constantemente, se deberá disminuir gradualmente la presión y la frecuencia de la ventilación. También se deberá observar si hay presencia de respiraciones espontáneas y estimular la respiración en el bebé. La ventilación a presión positiva podrá ser suspendida si se presenta una frecuencia cardíaca constante mayor de 100 latidos por minuto y una respiración espontánea sostenida. Ahora bien, en caso de que se presente una frecuencia cardíaca de al menos 60 latidos por minuto, pero menor de 100, se deberán tomar en cuenta las siguientes opciones. Rápidamente, evaluar la técnica de ventilación, controlar la frecuencia cardíaca, el movimiento del pecho, la saturación de oxígeno y el esfuerzo respiratorio. Se deberán ajustar las concentraciones de oxígeno para satisfacer las saturaciones objetivo. Se deberá evaluar la posibilidad de introducir una vía aérea alternativa y se podrá buscar ayuda adicional. En el caso de que se presente una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, se deberán tomar en cuenta las siguientes opciones. Evaluar rápidamente la técnica de ventilación. Se deberán ajustar las concentraciones de oxígeno para satisfacer las saturaciones objetivo. Se deberá de introducir una vía aérea alternativa y ventilar durante 30 segundos. Si a pesar de la ventilación durante 30 segundos de la vía aérea alternativa no presenta mejoría y se sigue teniendo una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, se deberá proceder a realizar las compresiones torácicas y aumentar las concentraciones de oxígeno a un 100%. También se podrá buscar ayuda adicional para poder resolver el... ¿Cómo y qué debemos utilizar para lo que es la colocación de una sonda orogástrica? Como en todo proceso, tenemos que mantener nuestro material a mano. ¿Qué material es este que vamos a utilizar? Primeramente, una sonda de alimentación 8F, una jeringa grande y lo que es la cinta adhesiva. A continuación vamos a jugar con las medidas. Vamos a jugar con una primera medida que va desde el caballete de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y otra que va del lóbulo de la oreja a un punto medio entre el proceso sifoideo y el ombligo. Ahora, ya teniendo estas medidas, vamos a introducir lo que es la sonda por la boca. Se puede reiniciar lo que es la ventilación y vamos a evaluar lo que es el sello de la máscara facial. Una vez ya la sonda colocada, vamos a conectarla con una jeringa y vamos a aspirar lo que es el contenido gástrico. Retiramos la jeringa y dejamos el extremo de la sonda abierto para proporcionar una vía de salida de lo que es el aire que entra en el estómago. Vamos a pegar con cinta adhesiva lo que es la sonda a la mejilla del bebé. Y tenemos que recordar siempre de que esto es un proceso en equipo y por tanto tenemos que mantener siempre en cuenta las habilidades y comportamientos clave que son del proceso de reanimación neonatal.